nuevamente, bienvenidos a esta sesión. El tema de esta es persona física y persona moral. El objetivo de esta primera sesión es distinguir la esencia de la persona física y la moral. De igual manera, diferenciar los atributos entre las personas físicas y las personas morales. Comprender el principio y el fin de la personalidad. Comprender el significado y alcance del estado de las personas. Iniciemos con las personas físicas y las personas morales por el concepto. Concepto es, de manera doctrinal, aquel hombre o mujer sujetos de derechos y obligaciones, entre quienes no existe distinción alguna de raza, sexo, religión, nacionalidad, casta o cualquier otra característica que en el pasado pudo existir. Persona moral, también denominada persona jurídica o colectiva. Y la vamos a definir de la siguiente manera. Son entes distintos de la persona humana que constituyen sujetos de derechos y obligaciones. Entes formados por un conjunto de personas físicas. De manera muy sencilla, vamos a determinar que la persona moral es el conjunto de personas físicas que se unen con un propósito. Por ejemplo, si yo necesito reunir determinada cantidad de dinero a través de una fundación, a través de una sociedad, única y exclusivamente para ayudar a determinada causa, puedo constituir una persona moral, darle el nombre que mejor me parezca o parezca. Y las obligaciones van a ser distintas de las personas jurídicas. Por ejemplo, atributos de las personas tanto físicas como morales. Ambas tienen nombre. En el caso de las personas morales, podemos determinar que es razón social. Ambas tienen capacidad. En el caso de las personas físicas, se va a determinar por la edad. 18 años ya tenemos capacidad para poder celebrar actos jurídicos. En cambio, en cuanto a las personas morales, es la propia ley o la misma acta constitutiva la que va a determinar qué es lo que va a poder desarrollar, qué es lo que no le está permitido. Debemos de tener un domicilio. En el caso de las personas físicas, por supuesto que es de manera libre. Sin embargo, a algunas personas la ley les va a fincar un domicilio fijo. Por ejemplo, las personas menores de edad. Por ejemplo, a los militares. Por ejemplo, a los sentenciados que están de una u otra manera en el centro de readaptación social. Por ejemplo, al hombre y a la mujer casados. En fin, en cambio las personas morales se va a determinar de acuerdo a los socios o de acuerdo a donde se encuentre la matriz o a donde se encuentre cada una de las sucursales. Hay determinadas reglas. Ambas, tanto personas físicas como personas morales, deben de tener una nacionalidad, así como un patrimonio. Y lo único que les va a distinguir es el estado civil. Solamente nosotros, personas físicas, podemos tener un estado civil, o se es casado o soltero. Bien, el siguiente tema es relativo al principio y al fin de la personalidad. ¿Cuándo inicia la personalidad de una persona física? Bueno, con el nacimiento. El artículo 33 del Código Civil estatuye de manera genérica que la capacidad inicia con el nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, también la propia ley protege al ser humano desde que es concebido y se le da una capacidad ficticia. Esta capacidad ficticia, en materia de el ámbito doctrinal, se le llama teoría del nasciturus. Nasciturus significa hijo concebido, pero aún no nacido. ¿Por qué es importante esta característica? Es importante porque una persona que apenas ha sido concebida o tiene 3 semanas o meses de gestación, ya puede ser heredero. Y si es heredero, entonces la ley lo protege con esa capacidad ficticia. La ley, ¿qué es lo que necesita? Extender esa capacidad hasta el momento del nacimiento. Tiene que vivir 24 horas o debe de ser presentado al registro civil de las personas. Una vez que se haya hecho lo conducente, ya tiene una capacidad real
¿Para qué? Para poder heredar. Si la persona fallece en el momento del alumbramiento, automáticamente es como si nunca hubiera tenido capacidad y entonces otras personas van a poder heredar, ya no el nasciturus. Finalmente, con relación al final de la personalidad, tenemos otra figura que es la declaración de presunción de ausencia. Cuando una persona se ausenta y teniendo bienes, derechos y obligaciones, desafortunadamente no puede atenderlos. Entonces, se debe de declarar ausente, pero debe de existir un procedimiento judicial. En relación a la persona moral, igual, ¿cuándo inicia? Con una constitución del acta. Es un acto jurídico también, es decir, una escritura. Debe de ser un acto privado entre los socios. Los requisitos son muy simples. Debe de ser ante notario. Los nombres se deben de elegir, se deben de proponer ante Secretaría de Relaciones Exteriores y esta misma deberá elegir cuál de los nombres no se repite y es el apropiado para esta persona moral. O también se debe de inscribir en el registro público de la propiedad o a través de decreto, dependiendo qué tipo de persona moral sea, ¿correcto? Fin. En cuanto al fin, lo vamos a clasificar en voluntario y forzoso. Voluntario es conforme al acuerdo que lleguen los socios. Forzoso, ejemplo, cumplimiento del fin, terminación del plazo, falta de algún elemento de existencia o de validez, que previamente ya lo analizamos, por disposición legal o a través de una sentencia. Estas son las formas en que se puede dar por concluido una persona moral. Otro de los temas que tenemos que analizar con relación a las personas físicas es el principio de comoriencia y el principio de premoriencia. ¿Qué significa esto? Cuando herederos o legatarios fallecen en el mismo desastre, pero se logra determinar quién falleció primero, entonces se está aplicando el principio de premoriencia. Caso contrario es cuando en el mismo desastre no podemos determinar quién falleció primero, tenemos que aplicar el principio de comoriencia. Todos fallecieron al mismo tiempo. Bueno, pero ¿qué significado, qué importancia tiene esto? Cuando hay herederos o legatarios recíprocos, debemos de determinar quién fallece primero para ver qué familia hereda primero, ¿correcto? Es un tema muy importante que lo vamos a analizar en forma posterior. Presunción de muerte. De igual manera es un procedimiento que ya les había comentado que es para determinar que una persona cuya ausencia ha pasado de más de 3, 4, 5, 6 años y teniendo actos jurídicos que desarrollar, es indispensable declararlo ausente. ¿Por qué? Por presunta muerte. ¿Correcto? Estado de las personas. Otro de los temas relativos a las personas físicas. Lo vamos a definir como condición del individuo dentro del orden jurídico en relación con los grupos sociales a que pertenecen, que implica derechos y deberes respecto al mismo. Enfatizo, condición del individuo dentro del orden jurídico. Y entonces lo vamos a clasificar en estados personal, familiar y político. Podemos tener esta condición de ser capaces para celebrar actos jurídicos, ser incapaces o estar dentro de la emancipación. La emancipación no es más que los menores de 18 años, pero mayores de 16, que salen de la patria potestad de aquella persona que la ejerce. En cuanto al familiar, cónyuges o parientes, o estamos casados o estamos solteros. En el ámbito o en el aspecto político, o soy mexicana, soy extranjera, ciudadana o no ciudadana. Estos son los estados de las personas. Con esto termino esta pequeña plática para en forma posterior desarrollarla con más amplitud
y cualquier duda, sugerencia, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.